¿Cómo detener una abducción extraterrestre? Antes de responder esta pregunta, quisiera hablar acerca de la investigación del doctor Joe Jordan. Joe Jordan comentaba en sus videos de YouTube que dentro de la comunidad ufológica existe cierto consenso de que no se puede detener una abducción extraterrestre. Eh, Pues podemos decir también que la mayoría de estos ufólogos son de corte nuevarista, gnósticos o ateos. Entonces, ellos entre el consenso que tenían era que no se podía o que no se puede detener una abducción extraterrestre. Joe Jordan nos cuenta en los videos que publica en internet que él se empezó a interesar desde muy joven en el fenómeno de los ovnis, de los UFOs, y que debido a esto pues se convirtió en un investigador y que en los grupos donde se investigaban este tipo de cuestiones conoció personas que lo fueron induciendo a prácticas nuevaristas en estos círculos ufológicos. Eh, Él estuvo durante un tiempo en estos movimientos de UFO, investigando las abducciones, los avistamientos, y él empezó a salir con una persona que era cristiana y pues ella le sugirió por casualidad, mira, o sea, si tú, este fenómeno de los ovnis y de las abducciones puede ser un fenómeno espiritual, ¿por qué no se plantea la el detener estas abducciones con el nombre de Jesús? Y a él le quedó como sonando la cosa y bueno, pues miremos a ver. Él no era cristiano, él sí, en ese momento tenía creencias nuevaristas, eh, metafísicas, y por la influencia de esta muchacha, pues entonces él se termina convirtiendo al cristianismo, recibe a Jesús como su Señor y Salvador y empieza a darse cuenta que con lo que se estaban lidiando no era un fenómeno físico realmente y que no era lo que todo el mundo creía. Realmente se dio cuenta por casualidad cómo detener una abducción. Él cuenta que encontraron un caso en el cual el sujeto que era víctima de la interferencia narra una experiencia típica de abducción, pero esta persona, en vez de pensar que era un ovni, él pensó que era un ataque satánico, un ataque de Lucifer. Por eso cuando se presentó ese ataque, él empezó en el nombre de Jesús, se detiene ese ataque, empezó a, a nombrar a Jesús y el ataque cesó, el ataque paró. A pesar de que en los círculos ufológicos se decía que no, que esto no se podía, que no se podía detener una abducción extraterrestre, y mucho menos mencionan que en el nombre de Jesús se detenían estas abducciones, parte porque pues ellos tienen la creencia de que afectaría su reputación. Pues no afecta su reputación el que digan que crean en meditaciones o en cosas metafísicas, pero tienen la creencia de que si mencionan que se tiene una abducción en el nombre de Jesús, pues la gente no va a tener credibilidad en ellos, a pesar de que están negando la realidad. Entonces lo que pasa es que Jordan, después de mirar que esto pasaba, se dio a la tarea de investigar si esto era un hecho aislado o si había algo sistemático ahí. Entonces empieza a investigar y empezó a recopilar información que le pudiera dar luces a él de que esto no era un caso aislado. Después de un tiempo de investigar, él logró documentar más de 400 casos de personas
que detuvieron una abducción extraterrestre o una supuesta abducción extraterrestre tan solo mencionando el nombre de Jesús. O sea, no es una persona, no son dos, son 400 casos que Jordan documentó. Esta información está en la página de su fundación, de alienresistance.org barra ce4.htm. Se puede buscar en Google por Alien Resistance y ahí se cuentan estos casos documentados, 400 casos de abducciones que se detuvieron en el nombre de Jesús. Es por eso que es muy importante que estos casos, porque están documentados, no son cosas pues que salieron de la cabeza de una sola persona. La razón fundamental por la cual estas abducciones se detuvieron en el nombre de Jesús es que este fenómeno es netamente espiritual. O sea, es decir, los supuestos extraterrestres no son más que los ángeles caídos, es decir, aquellos que se rebelaron con Lucifer. Por eso, en el nombre de Jesús se detienen estas abducciones. De otra manera, no se explicaría cómo una supuesta civilización tan avanzada tecnológicamente sea detenida tan solo invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no tiene sentido. Las abducciones extraterrestres tienen un paralelismo con la posesión demoníaca. Tienen la misma sintomatología, las mismas causas y las mismas consecuencias. Entre las muchas coincidencias que estos dos fenómenos tienen en común es el factor de terror. O sea, la mayoría de las personas sentirían el mismo pánico de ser abducidos en sus cuartos por estos extraterrestres y que les hagan experimentos traumáticos como de ser poseídos por demonios o entidades desencarnadas. En ambos casos, ese error se basa en la incapacidad de detener las actividades intrusivas. Los resultados de estas interferencias no tienen nada de positivo y atentan contra el libre albedrío. Todos, pero absolutamente todos los que reportan haber sido abducidos nunca vuelven a hacer lo mismo. O sea, esto genera un trauma en ellos. Es como si sus captores alienígenas, pues alienígenas entre comillas porque son demonios, estuvieran siempre cerca o en algunos casos dentro de ellos. Es algo así parecido como una infección o un estado de posesión. En el caso de las posesiones espirituales demoníacas, una gran cantidad del éxito de la entidad para entrar en el huésped depende de la cooperación del huésped. O sea, ellos tienen que de todas maneras respetar tu libre albedrío. Si tú no los permites que ellos entren en tu espacio, no lo hacen. Por eso muchas veces se presentan los engaños por medio de meditaciones, por medio de tomas de yagé, por medio de ayahuasca, para que los demonios entren dentro de ti. Si el huésped encuentra poder, beneficio o incluso amor como resultado de la entidad invasora, entonces el huésped encontrará más y más aceptable la presencia del invasor, una especie como de síndrome de Estocolmo, podríamos decir. En muchos casos transformativa, el punto de desarrollar una dependencia o amor hacia las entidades. Estas entidades extraterrestres y las entidades espirituales se presentan de maneras idénticas en la noche, con luces. Pues rara vez se presenta un extraterrestre, una abducción extraterrestre de día, pues no es lo habitual. Lo común y lo que siempre se reporta es que son en la noche, así como las intervenciones demoníacas. Y muchas de las personas que reportan estos casos no son capaces de identificar si lo que les pasó es un ataque demoníaco o una cuestión extraterrestre. Entonces por eso son más indicios de que esto es un fenómeno netamente espiritual, demoníaco, caído. Aparte pues de que
la evidencia empírica de 400 casos en los cuales las abducciones se detienen inmediatamente simplemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o sea, no se puede desvirtuar esta información simplemente porque uno diga, no, es que Jesús, esto, aquello, la religión católica hizo las cruzadas y no sé qué. Bueno, en primer lugar, pues lo que tenga la religión católica de cristianismo es muy poco, pues es más bien un cúmulo de costumbres y prácticas de pueblos paganos que sí sustancialmente tienen a Jesús como su eje central, pero que tienen otra serie de prácticas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Siguiendo con este tema de los UFOs, hay una investigadora americana, ella no es cristiana, pero tiene una investigación muy buena acerca de estos extraterrestres, la doctora Carla Tucker. Lastimosamente la doctora ya ha muerto, pero tenemos las investigaciones que ella ha realizado, sus libros, sus conferencias. Entre las conclusiones que ella llega acerca del fenómeno de las abducciones, ella dice que los extraterrestres pueden alterar las percepciones de nuestro alrededor, pueden controlar lo que pensamos, lo que vemos, pueden presentarse de cualquier forma, apariencia. Ellos pueden tomar nuestras conciencias fuera de nuestros cuerpos físicos, deshabilitar nuestro control sobre nuestros cuerpos e instalar una de sus entidades en él y usarlo como vehículo para sus propias actividades antes de que retomen nuestra conciencia. Pueden encontrarse presentes con nosotros en un estado invisible y pueden hacerse a ellos mismos parcialmente visibles, o sea, total y completamente como los demonios. Pueden sembrar falsos escenarios, crear realidades virtuales. Por eso es que la hipnosis no es un método confiable y no es recomendable por el peligro que representa, tanto como para investigar acerca del fenómeno ovni, tanto como para hacer estas supuestas regresiones hipnóticas de vidas pasadas, lo cual es un completo engaño porque no existe tal cosa como las vidas pasadas. Si alguna persona reporta una vida pasada, es, es la entidad que controló a otro ser humano en otro momento del tiempo y que en ese momento también la está controlando a ella. Ese es el elemento común. No es que la persona haya vivido en otra época, es simplemente que una entidad que te esté controlando, pudo haber controlado a otra persona, entonces por eso tiene las memorias de ese sujeto que vivió en otro tiempo y espacio. Por eso la hipnosis no es un método fiable y porque nos abre al control de las entidades caídas. Siguiendo con el tema de los abducidos, la doctora Carla Tucker dice que los abducidos reciben marcas en sus cuerpos, así como las bien conocidas partes faltantes o heridas de rasguños. También incluyen otras marcas, incluyen golpes, grandes moretones, marcas, etcétera. Los abducidos generalmente sufren de problemas ginecológicos luego de los encuentros extraterrestres o de los supuestos encuentros extraterrestres, o más bien encuentros demoníacos que se hacen pasar por extraterrestres o falsas deidades. Algunos de estos problemas llevan a quistes, tumores, cáncer de mama, útero y histerectomías. Sigue diciendo la doctora Carla Tucker también nos habla de que estos seres no físicos pueden tomar fluidos corporales de nuestros cuellos, columna vertebral, venas, toman muestras de estos lugares. Y que ellos también inyectan fluidos desconocidos en varias partes de nuestro cuerpo. La doctora Carla Tucker habla de que estos extraterrestres muestran un interés en
en infringir dolor a los contactados. Le podemos, entre las muchas otras cosas que nos habla la autora Carla Tucker, es que los contactados expresan haber sido instruidos y entrenados por los extraterrestres para tener sesiones verbales telepáticas, visiones o mediante instrucciones en sitio de operaciones de tecnología extraterrestre. O sea, es decir, unos supuestos extraterrestres que terminan usando el ocultismo, la telepatía, que pues son cosas ocultistas de comunicación con seres desencarnados. No hay tal cosa como extraterrestres, son seres demoníacos, entidades caídas que se hacen pasar por entes de otros mundos, lo cual no es verdad. Ellos sí residen fuera de la Tierra, pero no son entidades biológicas, son ángeles caídos que después de que el Señor los excluyó de su presencia, se fueron a parar a Sirio, a Orión y otros sistemas estelares. Y por eso pues hay tanta relación entre esto y la cultura egipcia. Las pirámides están enfocadas a estos sistemas planetarios, porque ahí es donde residen estos ángeles caídos, estos supuestos extraterrestres. Podemos, entre las otras cosas, o sea, las evidencias de que este fenómeno es plenamente espiritual nos los da el doctor Joe Jordan, que lo recomiendo ampliamente, que busquen su página de internet, busquen en Google Joe Jordan, los videos que se encuentran en inglés están muy buena información acerca de él y de su página y toda la información que tiene de estos abducidos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo detuvieron esas abducciones. Dice el doctor Joe Jordan que hay una relación entre estas ideas metafísicas ocultistas con el fenómeno de los ovnis. Muchas de las personas abducidas tenían contacto, habían estudiado conocimientos de metafísica de nueva era, y eso es un dato que no se puede dejar pasar. De acuerdo con las investigaciones de Jordan, las personas que reportan haber vivido este fenómeno, todos comparten estas características. En primer lugar, de alguna manera querían vivir esta experiencia. Ellos lo deseaban. Y algunas personas, sin saberlo, abren la puerta a esta experiencia al estar envueltos en la nueva era o en actividades ocultistas. O sea que si tú estás metido en esas actividades, puedes ser víctima de una abducción extraterrestre, o que es lo mismo que una interferencia interdimensional demoníaca de las ángeles caídos luciferinos. Así que si tú estás en chamanismo, ocultismo, tomas de yagé, meditaciones con supuestos ángeles positivos que realmente son ángeles caídos, entonces tú estás en riesgo de que todas estas cosas te pases. Porque cuando tú te relacionas con las cosas desconocidas, ocultas, por fuera de Dios, de Jesús, el Creador o su palabra, te vuelves vulnerable a estas entidades. Termina siendo parte de un ciclo generacional o una maldición generacional. Porque casi siempre cuando los padres o los abuelos practican ocultismo, abren portales para que sus hijos se vean expuestos a la interferencia interdimensional. Niños que empiezan a ver entidades caídas desde muy temprana edad y les dicen que le meten el engaño de que son sus ángeles de la guarda, sus maestros ascendidos, pero que realmente son demonios. Y todo por culpa de, de sus padres, sus abuelos que le abrieron puertas mediante la práctica del ocultismo, brujería, chamanismo, tomas de yagé, ayahuasca, el sapito, etcétera, etcétera.
Podemos decir que Jordan, al igual que el pastor y el astrofísico Hugh Ross, ellos dos concuerdan en que estos fenómenos de los UFOs, de los avistamientos, se dan en personas con este tipo de creencias metafísicas, nueva eras, ocultistas, que practican el, el chamanismo, la toma de yagé, ayahuasca, sapito, medicina ancestral, rituales con la Pachamama. Si estos seres son de otro planeta, ¿por qué tienen preferencia por este tipo de personas que practican el ocultismo? ¿Acaso su tecnología avanzada les permite reconocer cuando alguien es cristiano? La verdad no sabemos por qué. Eh, la verdad es que no es por una tecnología avanzada, es porque estos extraterrestres son ángeles caídos, es por eso. Esto lo que nos muestra es que al meternos en metafísica, ocultismo, nos alejamos de la protección del Padre, de nuestro Señor, de Jesús, del Espíritu Santo, y le abrimos puertas a estas entidades que obviamente no son extraterrestres en el sentido físico. William Goes escribió un libro titulado OVNIs, Amigos, Enemigos o Fantasía. Este señor afirma que todos los que reportan haber sido raptados han experimentado con el mundo oculto antes de haber sido raptados. O sea, todas estas personas que dicen haber tenido abducciones habían estado metidos en el ocultismo, la metafísica, la nueva era, meditaciones, reiki, habían practicado, leído el, libros de como conversaciones con Dios, habían practicado reiki, habían hecho meditaciones con el portal crístico, etcétera. Habían hecho biodecodificación, todas esas personas habían hecho eso. El señor Goes, William Goes, nos dice eso, que todas esas personas que habían sido raptadas, sí, habían experimentado con el ocultismo y habían encontrado en contacto con religiones como el budismo, como el Wicca, como el yoga, la brujería, la lectura de tarot, magia, el uso de drogas alucinógenas como el yagé, la ayahuasca, el sapito, el LSD, todo lo que estas drogas que tienen DMT. William Goss también nos dice que a todos estos lugares donde se celebran ritos satánicos y paganos, más tarde se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones extraterrestres. Entonces hay una relación directa entre ocultismo y, y, y avistamientos de estos seres. Así que si tú estás en la angelología, haces meditaciones con ángeles, les pones velas, todas estas cosas, estás expuesto a que esto te pase, a que tengas parálisis de sueño, a que te hagan una supuesta abducción extraterrestre, porque es que no, como lo venimos diciendo, no es una abducción, es una interferencia interdimensional por parte de un ser demoníaco o de un ángel caído. En mi experiencia personal, en el tiempo que yo estuve en la nueva era, yo tuve la oportunidad de recibir testimonios de personas que después de meditaciones con estos supuestos maestros ascendidos, entre comillas, demonios, alta jerarquía luciferina, estas personas reportaban ver pequeños grises en las afueras de estos lugares donde se realizaban estas prácticas. En ese momento pues no lo entendía, pero ya uniendo los cabos pues es más que lógico. Están realizando prácticas nevaristas, meditaciones con estos maestros ascendidos que no son tal cosa, sino que son de alta jerarquía luciferina. Entonces es muy común ver estos pequeños grises porque realmente son demonios también. Es una evidencia que no podemos descartar.
Lynn Catoe es una persona que trabajó como bibliógrafa principal en una publicación acerca de ovnis de la Biblioteca del Congreso para la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta persona, luego de una investigación de 2 años, en la que analizó miles de documentos, destacó explícitamente el vínculo entre los ovnis y el ocultismo. Ella nos comenta que gran parte de la literatura sobre ovnis que está disponible trata de temas como telepatía mental, escritura automática, entidades invisibles, manifestaciones poltergeist y muchas posesiones. Muchos informes de ovni cuentan acerca de supuestos incidentes que son llamativamente similares a la posesión demoníaca y a los fenómenos psíquicos. Es por eso que el investigador ovni John Keel también concuerda con ella. Y luego de estudiar la literatura sobre demonología, él comenta que las manifestaciones y hechos sucedidos descritos en esta literatura son similares, si no completamente idénticas, al fenómeno de los ovnis propiamente dicho. Hay un señor que se llama David Hunt que tiene un trabajo titulado La explosión de los cultos. Él comenta que los ovnis son claramente no físicos y que parecen ser manifestaciones demoníacas de otra dimensión que tienen por objeto alterar de alguna manera el pensamiento del hombre. ¿Y cómo se altera esto el pensamiento del hombre? Pues a través de sus mensajes. John Ackenberg y John Weldon en sus hallazgos acerca de ovnis y fenómenos sobrenaturales comentan que el hecho de que todos estos fenómenos ovnis son consistentes con la con la demonología, dicen que esta es la explicación, es la mejor respuesta posible para la solución del misterio ovni. Vemos que no es solamente Joe Jordan, que son muchos autores los que nos están planteando esta relación entre extraterrestres o supuestos extraterrestres y los demonios, entre estar en prácticas ocultistas y verse influenciado por estas entidades. Así que si tú estás en este tipo de cuestiones, es muy normal que tengas parálisis de sueño, es muy normal que tengas ataques psíquicos, que tengas sueños raros, extraños. Por eso deja de hacer este tipo de cuestiones, reiki, tomas de ayahuasca, en fin. En internet puedes buscar, por ejemplo, el portal Sana Doctrina Online, que tiene un estudio muy interesante acerca de la naturaleza espiritual y demoníaca de los ovnis, como los aliens. Entre las cosas que nos plantea esta página web es que hay una evidencia de que estos ovnis no tienen una naturaleza física, sino que es una naturaleza no física. Una de las razones por las cuales se plantea esto es que en un mismo avistamiento es posible ver un ovni, pero no poder fotografiarlo. O se puede fotografiarlo y no verlo. Eso es una primera evidencia. La segunda, en un mismo avistamiento ovni se puede ser detectado o rastreado por el radar, pero no visto. O puede ser visto, pero no detectado por el radar. Y existen casos de rastreo de ovnis por radar, pero cuando los humanos lo buscan, no los ven. Y de otro lado ocurre lo inverso. Los humanos los ven, pero cuando se ajusta el radar para rastrearlos, no se encuentra nada. Otra evidencia de su naturaleza no física. Nunca se ha escuchado un ruido o sonido cuando la velocidad de un ovni pasa la barrera del sonido. Tampoco existe evidencia alguna de la resistencia del aire. No hay evidencia de que las naves estén experimentando alguna resistencia al aire. Otra evidencia es que algunos ovnis emiten destellos de luz con una longitud finita. O
sea, con frecuencias. Los ovnis tienden la manera de disparar destellos de luz o rayos de luz que se detienen, así como los láser que se muestran en la Guerra de las Galaxias. Estos son brillantes, estrechos y bien definidos, pero terminan de repente. O sea, se ven fuertes hasta cierta distancia y luego de repente se paran. Otra evidencia acerca de la naturaleza no física es que con frecuencia los informes describen maniobras de ovnis que violan las leyes físicas. Esto ocurre cuando se hacen virajes en 90 grados, cuando se para de repente o cuando en un momento se aceleran a velocidades de 15.000 millas por hora. Los ovnis cambian de forma, tamaño y color al azar. Los testigos oculares han informado de estos cambios casuales. Esto no se conforma a ninguna ley física, por eso esto es un fenómeno espiritual. En un mismo avistamiento puede ser que un ovni desaparezca y reaparece, o se desintegra y se une de nuevo. Esto no es una conducta normal para los objetos físicos. Una nave no puede dividirse literalmente en 7 partes o naves y luego las 7 desaparecer, dejando solamente 3. Eso no es posible. Eso no ocurre con los objetos físicos y matemáticamente no tiene sentido. Jamás se ha interceptado una comunicación electromagnética o señal emitida de un platillo volador o entre estos ovnis. Una situación típica que se da con un grupo de globos o platillos voladores volando información sobre algún paisaje. O sea, son muchos ovnis que necesitan cierto tipo de grado de coordinación y nunca se registra ningún tipo de comunicación. Los observadores de esto han escuchado con cuidado y no hay ni un solo caso en el cual se haya podido detectar comunicación electromagnética entrando o saliendo de las naves, cosa que sería necesario para poder coordinar una flotilla de naves. Si se considera estas naves físicas, tiene que haber alguna clase de comunicación para coordinar el vuelo. Los ovnis no tienen una uniformidad física. Si estos ovnis fueran de fabricación de alguna inteligencia extraterrestre superior, lo más normal pensar es que fuera algún tipo de ensamblaje en masa, pero no. Cada ovni tiene su forma, su color y es como lo que quiera. Nunca se obtienen imágenes de fotografía de alta resolución de los ovnis, siempre son borrosas, siempre son poco definidas. Y ahora que todo el mundo tiene un celular o una cámara para fotografiar, siempre son borrosos. Los fenómenos electromagnéticos relacionados con los ovnis son muy desproporcionados a las fuerzas electromagnéticas que se verifican. En algunos avistamientos ocurre un número de casos extraños, de cosas extrañas a los equipos electromagnéticos de nuestras casas. Los radios, los giroscopios y otros aparatos se descomponen. Con base a todas estas cosas, pues lo que se puede concluir es que hay un fenómeno real que está ocurriendo, que existen daños físicos cuando hay encuentros cercanos, no todo es psicológico. Podemos concluir también que es un fenómeno espiritual, no físico. No todos los avistamientos son eh, reales, hay algunos que se deben a cuestiones naturales o globos, pues como para decir que pues no todos son reales, hay algunos que sí son realmente ilusiones ópticas. Otra de las conclusiones de que esto es un fenómeno meramente demoníaco
y tomando en cuenta a los investigadores agnósticos Page y John Eckel, los cuales llegaron a la conclusión de que este fenómeno es real, porque hay muchos casos documentados como para negarlo, y especialmente los de segunda y tercera clase, pero se debe examinar también la evidencia física. Y lo que ellos concluyen es que esto no es un fenómeno físico, que es un fenómeno espiritual. Pero ellos aceptan que hay algo ahí que es un fenómeno real. Aunque ellos no lo identifican como si fuera un fenómeno demoníaco, ellos simplemente dicen que este es un fenómeno real, que no es físico, pero se preguntan qué es. Ellos terminan concluyendo y sí, después de esto, que esta es una manifestación espiritual. Y que como ellos no saben mucho de esto, prefieren hacer averiguaciones para determinar dónde encajan los ovnis en relación con otras formas y prácticas religiosas. Aunque ellos no lo están diciendo, están estableciendo pruebas que señalarían una naturaleza demoníaca para alguno de estos fenómenos. Y según el Dr. Hugh Roche, el pastor astrofísico, hay por lo menos 15 características que evidencian que este fenómeno es de naturaleza caída demoníaca. En primer lugar, pues es porque los mensajes que se reciben durante los encuentros con los ovnis son idénticos a las comunicaciones a través de mediums, canalizadores, todas estas cuestiones ocultistas. Y además, son transmitidos a través de los mismos canales, o sea, el mismo tipo de personas, pues, material canalizado, escritura automática, y es el mismo tipo de mensajes. Típicamente los mensajes promueven el racismo, las relaciones sexuales ilícitas, el abuso de droga, la astrología, las prácticas ocultas, un humanismo en el cual el hombre no necesita a Dios, porque ellos mismos son dioses por naturaleza. Tal concepto enlaza al hombre y lo denigra y lo pone al nivel de Dios, de que somos dioses, de que estamos ascendiendo y no sé, una sarta de mentiras. Se promueve el racismo, especialmente hacia los judíos. Se promueve el sexo prematrimonial entre adultos, la aceptación de creencias ocultistas, la aceptación de religiones orientales y una teología liberal. Todos los mensajes de estos supuestos seres extraterrestres niegan de fondo todas las enseñanzas básicas del cristianismo, niegan la deidad de Jesucristo, niegan la salvación por la gracia mediante la fe en Jesús, que es el único que nos puede salvar, el único camino al Padre, a Dios es por medio de Jesús, niegan la existencia del cielo y del infierno, niegan el juicio de Dios. Dicen que la idea de que Dios nos va a juzgar es especialmente de que Dios no nos va a juzgar es especialmente pero mediante estos mensajes. Dicen que no hay un juicio venidero porque Dios no nos vigila, así que no tenemos que rendirles cuentas. O sea que estos extraterrestres pues están promoviendo todas estas creencias ocultistas, metafísicas, satánicas, luciferinas. Entonces unos supuestos seres extraterrestres que viajan millones de años luz simplemente para promover filosofías ocultistas, pues entonces no tiene sentido. Tendría más sentido que si eres un extraterrestre que viene de una galaxia lejana, pues vengas por recursos o conquistar un planeta, no simplemente para imponer ideas religiosas, pues no tiene sentido. Los contactados por los ovnis sufren las mismas síntomas físicos, mentales, emocionales, espirituales que las víctimas de posesiones demoníacas.
Eso no se puede negar. Ahí hay una relación directa entre los dos fenómenos. Las personas que han sido abducidas o que dicen ser abducidas presentan los mismos síntomas que las personas que están poseídas por entes demoníacos. La incidencia de crímenes sexuales, la incidencia de crímenes como el rapto, el abuso sexual, el asesinato, el asalto, la destrucción de propiedad es significativa más alta para los tripulantes, y que los alienígenas salen los llamados platillos que para la población en general. A pesar de que casi siempre se presentan situaciones poco deseables y traumáticas para las personas abducidas, los UFOs, los ovnis se proyectan y se presentan a sí mismos como seres benignos y amistosos. Reclaman ser buenos con un mensaje para ayudar a los humanos a crear una sociedad superior en la Tierra. O sea, ellos vienen desde millones de años luz simplemente para ayudarnos de manera altruista, en vez de venir, no sé, por recursos económicos. Eh, por eso, por todas estas situaciones podemos concluir que hay una relación directa entre ocultismo, metafísica, seres demoníacos y extraterrestres. No hay que meterle mucha cabeza a esto, porque pues se han presentado casos de abducciones y las mismas personas reportan que los síntomas son muy parecidos a una posición demoníaca. Otro de los indicios de que esto es una filosofía, que esto es un fenómeno espiritual caído, es que estos seres de las estrellas supuestamente siempre están predicando el mensaje igualito a los movimientos de la nueva era, lo cual es el mismo mensaje del ocultismo. Los seres humanos somos dioses, que tenemos la capacidad de lograr la perfección sin el poder de Jesucristo, o de que estamos ascendiendo para llegar a Dios. Las mismas mentiras que siempre nos han metido los ángeles caídos, nos las están metiendo los extraterrestres. Es por eso que se concluye que son los mismos seres. Tanto los ovnis como los demonios deslumbran a los hombres con exhibiciones de poder milagroso, luces, milagros, prodigios. De esta manera deslumbran a los testigos con esa exhibición de poderes. Lo mismo que sucede con el ocultismo en la nueva era. Tanto los extraterrestres como los medios predicen el futuro con su sorprendente precisión, pero sin exactitud completa. Sabemos por lo que dice la Biblia que solamente debemos escuchar únicamente el Espíritu que profetiza el futuro con una perfección del 100%. Porque si no es así, esto es un falso profeta, es algo que viene del demonio. Con frecuencia estos ovnis están acompañados de olores nocivos, y otros investigadores del mundo oculto confirman este hecho en relación con las sesiones y las tablillas de la Ouija. O sea, la gente que reporta haber visto ovnis también reporta olores nauseabundos, como de azufre, y las personas que practican la Ouija también. Hay una alta proporción de incidentes de muerte, de suicidio
y locura entre las personas que han sido contactados por los ovnis, por abducidos. Lo mismo pasa con las personas que han tenido casos de posesión demoníaca, se deprimen y finalmente terminan suicidándose. Evidentemente, las experiencias ovnis y las demoníacas ocurren exclusivamente entre aquellas personas que tienen puertas abiertas al mundo oculto. El Dr. Hugh Ross, menciona un caso en el cual 3 astrónomos que tenían solamente unas cuantas horas de observación por el telescopio avistaron naves ovnis, mientras que otros, incluido el mismo, pasaron miles de horas sin verlos. Dice el Dr. Ross que la diferencia es que los primeros tenían puertas abiertas al mundo oculto y él y los otros no las tenían. Después de más de 15 años de investigación personal descubrió el Dr. Ross que los que informaban de ovnis típicamente habían participado en prácticas ocultas. O sea, la mayoría de esas personas que avistan ovnis han tenido prácticas ocultistas, metafísicas, nuevaristas, habían ido a Reiki, habían hecho meditaciones, se habían hecho leer el tarot, etc. Estableció el Dr. Ross que la conexión con el ocultismo es de 1 a 1 cuando hay un avistamiento de un ovni. Casi siempre se presenta por personas que tienen este background. ¿Qué constituiría una puerta abierta al mundo oculto? Pues podría ser un libro de astrología en un anaquel, puede ser, a ver, el tarot, puede ser jugar con la tabla Ouija, ir a una sesión espiritista, ir a una sesión de Reiki, arte satánico en tu casa, etc. Podemos decir que la demonología, según John Keel, él nos dice que la demonología no es sencillamente otra ideología sectaria. Él nos dice que ese es el estudio académico de los monstruos y demonios que aparentemente han coexistido con el hombre a través de toda la historia. Se han escrito miles de libros sobre el tema y muchos de los cuales fueron escritos por religiosos, educados, científicos y eruditos. Y hay innumerables eventos demoníacos que están muy bien documentados y accesibles a toda investigación. Las manifestaciones y los sucesos descritos en esta literatura impresionantemente son parecidos, sino enteramente idénticos al mismo fenómeno OVNI. Entre las cosas que nos plantea el Dr. Hugh Ross, que es, ¿será que se está preparando al mundo de manera errónea para una interpretación extraterrestre del rapto bíblico? O sea, es decir, cuando se presente el rapto de la iglesia por parte de nuestro Señor, que si muchas personas, millones de personas, de un momento a otro desaparecerán, pero las personas que no tengan conocimiento de la palabra de Dios van a creer que este rapto va a ser porque los extraterrestres se los llevaron y no porque el Señor se haya llevado a su iglesia. Tal vez con esto se quiere negar el rapto de la iglesia y preparar el camino para los eventos del fin del mundo, del apocalipsis, del Armagedón. El Dr. Ross cree que la explicación para el gran aumento de avistamientos está relacionado con el fin de los tiempos. Él dice que Satanás y sus demonios conocen el futuro, por lo menos en una parte, por lo menos lo que tenga concerniente con las escrituras. Ellos saben de los planes
para el regreso de Cristo. Y probablemente saben más acerca de la fecha que nosotros. Dice él que si eso es cierto, se esperaría que ellos aumentaran sus actividades para engañar a la gente durante los años finales. Este aumento de avistamientos de ovnis es una evidencia de que el tiempo del fin se ha acercado conforme al discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, en Mateo 24. Dice, por lo tanto, estos enemigos de Dios quieren avanzar todo el daño y el engaño posible dentro del poco tiempo que les queda, o sea, llevarse la mayor cantidad de armas posibles, porque ellos ya de antemano pues no tienen una posible redención y su futuro es el lago de azufre. Aunque la Biblia no menciona la existencia de seres extraterrestres, es claro que Dios creó dos seres para servirle, los ángeles y los hombres. Y existe una tercera categoría de los fenómenos sobrenaturales. Estos restantes, que no dejan evidencia física, han llevado a investigadores científicos a concluir que tienen un origen real, pero que no es físico. Esto indica que hay un mundo espiritual de otras dimensiones donde existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas, pues obviamente gobernado por Lucifer, Satanás, el engañador. El investigador Jefferson Scott, en su página web jeffersonscott.com barra espaciadora non-fiction barra UFOs, nos dice que él plantea, al igual que los investigadores que hemos estado tratando en este audio, una serie de evidencias acerca de por qué él cree que este fenómeno sea un fenómeno espiritual. Él dice, los cristianos que siguen los principios bíblicos nunca ven UFOs y menos son abducidos. Algunos abducidos dicen ser cristianos, pero su historia revela que son solo cristianos de nombre, de decir que son cristianos. Los avistamientos ovnis son más comunes en países con poco relación con el cristianismo bíblico, con el verdadero cristianismo. Otra de las evidencias que él plantea es que hacer nombrar a Jesús para las abducciones, al igual que plantea la misma cuestión que Joe Jordan. Dice ese investigador Jefferson Scott que hay un link entre los avistamientos ovni y el ocultismo. Y dice, según Michael Mannion, las personas que son testigos de un avistamiento ovni son propensos a tener experiencias fuera del cuerpo y fenómenos de poltergeist. Las víctimas de abusos, ritual satánico, abuso infantil y personas encendidas son candidatos a ser contactados por los aliens. Otro indicio es la naturaleza psicológica de los encuentros con extraterrestres. Hay algo de apariencia ensoñadora en todos estos encuentros y avistamientos. O sea, al igual que las abducciones, algo casi no físico, como si las cosas estuvieran pasando solo en la cabeza. Otra evidencia es la naturaleza religiosa de los mensajes extraterrestres. O sea, en vez de darnos mensajes prácticos, científicos o de asistencia médica, o que vengan por nuestros recursos, lo que hacen es darnos un mensaje de espiritualidad tipo nueva era, que es especialmente hostil al cristianismo, excepto cuando es otro camino a la divinidad como el hinduismo o el budismo. Cuando es sostenido como el único camino, se oponen a él, o sea, como el cristianismo. Lo que se plantea es que parece más la filosofía de este mundo que la filosofía de otros mundos. Estos extraterrestres son especialmente enfáticos en trivializar a Jesús. Ellos dicen que fue tan solo un alien, que fue un híbrido de humanos y alien, o que fue uno de sus agentes.
La pregunta es ¿por qué si es uno de ellos, por qué le tienen miedo y se van al mencionar su nombre? Chuck Miller, en su libro Encuentros Aliens, plantea esta pregunta: ¿por qué todos estos aliens cruzan el espacio-tiempo simplemente para enseñar filosofía nueva era, negar el cristianismo y dar crédito al ocultismo? Otro indicio de que esto es algo demoníaco es el mismo carácter diabólico de los aliens, por el rapto de niños, mentiras, porque infringen dolor a sus víctimas, por el abuso sexual, por la tortura psicológica, entre muchas otras cosas, muestran un carácter demoníaco estas criaturas, y ellos se evidencian con el dolor de los humanos. Otro punto para acerca de las pruebas de que son que estos extraterrestres son demoníacos es la naturaleza interdimensional de los aliens y los ovnis. Ellos aparecen y desaparecen a voluntad, sus vehículos desafían las leyes físicas, cambian de forma y color, ellos mismos tienen cambios de forma, se metamorfosean, eh, etc. El objetivo de las abducciones es crear terror. Los abducidos son abusados, humillados, ridiculizados, torturados y son amenazados. Es como si los aliens tomaran imágenes del subconsciente de la persona para garantizarle la máxima cantidad de terror posible. Eh, es extraño que los investigadores ovnis, en su mayoría, son reacios a tomar en cuenta la evidencia de que una larga cantidad de personas son inmunes a las abducciones y que estos sean precisamente cristianos. Es muy particular. O sea, si uno es un investigador que sea objetivo, por lo menos tomaría en cuenta esta evidencia de que los cristianos verdaderos, los que siguen lealmente al Padre y siguen las enseñanzas bíblicas, no son abducidos ni ven ovnis. O es muy particular eso, y por qué no se preguntan de por qué este fenómeno se ha detenido en el nombre de Jesús. Ellos no lo hacen porque tienen creencias nuevaristas, ocultistas, metafísicas. En el fenómeno ovni el extraterrestre se han identificado diversas razas, diferentes razas de seres, pero sabemos, de acuerdo con las investigaciones de Carla Turner, que estos seres pueden cambiar a voluntad su apariencia física, pero que en esencia son lo mismo. Su mensaje es el mismo, es una estrategia de oposición controlada, que tan buenos réditos les ha dado en la Tierra, la juegan también a nivel interdimensional, jugando a ser el policía malo, es decir, por ejemplo, los grises, los reptilianos, los insectoides, etc. Y los policías buenos, los pleyadianos, los nórdicos, los humo, todas estas razas, entre comillas, benévolas. El mensaje espiritual que llevan a la humanidad es el mismo, los métodos para comunicarse con ellos siguen los mismos patrones. Podemos ver en muchos videos de canales cristianos anti-nueva era que hay un engaño acerca de pleyadianos, arturianos, sirianos, seres de Sasán y que se presentan como seres benévolos, pero que realmente son entidades demoníacas. Esto es un engaño aún más grande que el de los grises y reptilianos, ya que aquellos seres los identificamos como seres oscuros, como la fuente de las abducciones, pero a estos otros los identificamos como nuestros hermanos galácticos que vienen a ayudarnos a ascender. Esto realmente es un fenómeno engañoso, monumental, porque ellos son los mismos, los pleyadianos, los arturianos, los grises, todos son los mismos. Ellos se pueden metamorfosear, o sea, cambiar de forma.
Si tomamos en cuenta las investigaciones de la doctora Turner, estas entidades pueden controlar nuestras percepciones, pueden controlar cómo los vemos, nada les impide hacerse pasar como seres de luz que no están relacionados con los extraterrestres oscuros, para poder así plantear una dicotomía que a claras luces es falsa, ya que son los mismos seres presentándose de diferentes formas. Podemos decir que los más importantes exponentes de la llamada conspiranoia, llámese J.L. Camacho, París, Luis Carlos Campos, Canosa, Rafa Pal, todos promueven la agenda extraterrestre, dividiéndola en el lado oscuro, o sea, grises, reptiloides, y el lado iluminado, pleyadianos, humo, nórdicos. O sea, o con muchos de ellos dicen en el bando de Enlil y en el bando de Enkill. Muchos de ellos promueven prácticas que llevan a la parasitación interdimensional como el yoga, eh, el ocultismo, la comunicación con espíritus. Hemos estado esperando ansiosamente un mensaje de las estrellas. La verdad es que el mensaje que ellos no quieren, el mensaje que ellos no quieren que tengas este mensaje, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y que en el nombre de Jesucristo se detienen las abducciones. Ese es el mensaje que no quieren que tú sepas. Por eso no es conveniente que sigas creyendo que son seres reales extraterrestres, sino que realmente son seres demoníacos. Para finalizar, podemos concluir que la mejor manera de tener una abducción es prevenir que esta situación pase, y tomando en cuenta la investigación mostrada por Jefferson Scott y por todas estas personas que hemos mencionado en este audio, donde se nos muestra que los cristianos que siguen con obediencia a lo que el Padre espera de ellos nunca, jamás son abducidos. Podemos decir que la mejor manera de evitar estas situaciones es dejar toda práctica ocultista, nuevarista o metafísica, prácticas tales como yoga, reiki, meditaciones como esto ascendido, llamas gemelas, escuchar y leer material organizado, orarle a ángeles, tener imágenes de ángeles y orarles, santos, vírgenes, el tarot, la quiromancia, ir a prácticas chamánicas, medicina ancestral, tomar yagé, ayahuasca, sapito, es en general todas las prácticas adivinatorias, tarot, péndulo, chocolate, no sé, encender velas a las deidades, entre otras muchas prácticas nuevaristas. Aparte de eso, hay que botar todo material ocultista, chamánico, metafísico, nuevarista, libros, talismanes, cristales, cuarzo, cualquier objeto que pretenda darnos potenciación, poder o que pretenda reemplazar de alguna manera lo que el Creador hace por nosotros. No ir donde brujos, medios, canalizadores, gurús, maestros novaristas, alejarse de toda práctica que no agrade al Padre. Luego de esto pedirle perdón al Padre por alejarse de Él, aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y tener un corazón dispuesto a obedecer sus mandatos, leer su palabra y ponerla en práctica. Recordar siempre que el nombre de Jesús tiene poder y que en su nombre se detienen estos fenómenos que la cultura popular llama abducciones extraterrestres, pero que tradicionalmente son intervenciones interdimensionales por parte de los ángeles caídos o posesiones. Si a pesar de la evidencia, de lo que hemos hablado, de lo que te he dicho, no te animas a confiar en el nombre de Jesús, ya sea porque eres gnóstico, nueva era, ateo, yo personalmente te invito a que plantees la posibilidad de confiar en el Padre, aunque sea por una sola vez, y orar directamente a Él para que te guíe a la verdad. Si decides salir de la nueva era, el ocultismo, la metafísica, para evitar que este tipo de fenómenos demoníacos paren, al igual que la parálisis de sueño, avistamiento de sombras en la noche, lucecitas o orbes en tu cuarto, ataques psíquicos, sueños con entidades extraterrestres o demoníacas, fantasmas, ataques de brujas, espantos, ruidos raros, fenómenos paranormales en general. Entonces,
órale directamente al Padre, renuncia a todos estos fenómenos, busca al Padre en oración sincera, lee su palabra y aplica lo que en ella se te instruye.